Gracias de verdad a todos los que están a través del streaming de Agenda Política, www.agendapoliticaluján.com. Estamos en vivo por Canal 2, obviamente para Luján, Mercedes y General Rodríguez. Muchísima gente del otro lado. El tema central de la política tiene que ver con el escándalo Termoeléctrica, con lo ocurrido el último jueves y martes en el Consejo Deliberante. Es noticia de último momento, lo vivimos en el primer bloque de Agenda Política. Te mostramos el comunicado que mañana Araucaria Energy va a sacar a los medios, lo tuviste en exclusiva en Agenda Política, explicando de alguna forma y desmintiendo, echando por la borda las serias acusaciones de la Asamblea Ambientalista en sus redes sociales, más que nada apuntándose a cuestiones técnicas de la inyección de energía ocurrida el último 22 y 23 de junio a través de la red interconectada nacional, ocurrida a través del apuntalamiento energético que tiene la central termoeléctrica de la Ruta 6 y 34 a la cooperativa eléctrica. Este comunicado va a estar mañana en todos los medios, lo tuviste en exclusiva, en vivo, en Agenda Política, como siempre antes, con toda la información política. Y también la noticia de hoy tuvo que ver con la denuncia. Se judicializó el tema a través de una denuncia penal de las autoridades del Consejo Deliberante con nombre y apellido a 5 activistas de la Asamblea Ambiental. Esto da una vuelta de página, esto hable otra película, otro capítulo, ya con el tema judicializado por autoridades del Consejo Deliberante. Resumen de por medio, lo recibo porque la palabra es clave. La postura del Ejecutivo, la postura del Intendente, lo recibo a Matías Fernández, es el jefe de gabinete de nuestro municipio. Matías, buenas noches. Buenas noches, Juan. Un placer, Igualmente. Bueno, primero, ¿cuál es la postura, la mirada, el sentimiento del Poder Ejecutivo después de presenciar este bochorno, como dije yo en algún momento, este ataque con muchísima gravedad hacia el Consejo Deliberante? Bueno, a ver, una situación que tiene una gravedad importante, pero yo lo decía días atrás, tampoco me parece correcto meter a todos en la misma bolsa, porque uno ha visto y ha escuchado muchas expresiones de ciudadanos de nuestra ciudad que estaban presenciando también esa sesión, que estaban planteando: queremos ver lo que los concejales votan, queremos escucharlos, estamos acá para saber, para conocer. Entonces me parece que aquí hay una cuestión que es más compleja y que hay que quitarle un poco el velo a una primera impresión y ver más allá de lo que está ocurriendo. No meter a todos en la misma bolsa y separar un poco la situación y comprender en realidad lo que estamos discutiendo. Claro. ¿No? Comprender lo que hoy el Consejo está tratando, que es un proyecto que ha elevado este Departamento Ejecutivo, que tiene que ver con la rezonificación de las parcelas donde está, de la parcela en verdad, porque es una, donde está instalada la central térmica Luján 2 de Araucaria Energy. Después vendrá el proceso de habilitación. Digamos, esta ordenanza que hoy el Consejo Deliberante está tratando es lo que nosotros comprendemos el paso necesario para avanzar hacia una normalización de una situación extremadamente irregular, que tiene una historia larga, que arrancó allá por en verdad nos debiéramos situar en 2015, cuando se declara la emergencia energética, sobre un problema que ya traía el gobierno anterior en la época de Cristina. No sé si vos recordás, sobre el final se hablaba mucho de la cuestión energética, de que le faltaba energía a la industria. La Argentina atravesó un proceso de crecimiento extraordinario en la época de Néstor y después de Cristina, y se requería más energía para producir. Bueno, al llegar el gobierno Mauricio Macri uno podrá no coincidir en un montón de cosas, que de hecho yo no coincido, y no coincido en cómo se llevaron adelante sobre todo ese proceso, ¿no?, de licitación en simultáneo de un plan de energías renovables y de un plan de centrales termoeléctricas, alrededor de 25 centrales termoeléctricas que se instalaron en la República Argentina, que estuvieron empañadas por un manto de irregularidades muy grande de cómo se llevaron adelante esos proyectos. Claro. Y ahí nace este conflicto. Sí, centrales que entraron por la ventana. Claramente, claramente. A ver, acá hubo una gestión municipal que era la que encabezaba el intendente Luciani. A través de los arreglos. Esto no hay que dejarlo de lado y no es un tema menor, Matías. Claramente, porque por un lado está la cuestión energética, que es central y es importantísima. Que no se discute.
Pero por otro lado, y es lo que en su momento el espacio político al que yo integro, que lidera nuestro intendente Leonardo Boto, denunció y volvería a denunciar. Acá hubo un Estado municipal, hubo funcionarios municipales que le dijeron a una empresa que podía iniciar la obra. Le dijeron que podían avanzar en una habilitación sin ir, por ejemplo, al Consejo Deliberante. Que intentaron en la provincia de Buenos Aires avanzar con la habilitación, lo intentaron, está documentado. Esto no es que lo dice uno porque lo inventa, esto está, hay un expediente que nosotros hemos rastreado y ubicado todos los expedientes cuando llegamos a la gestión, que estaban dispersos por todos lados, tirados en cajas, escondidos, metidos uno en un lado, otro en otro. Era un desparramo de documentación que nos llevó mucho tiempo unificar y que hoy está en un expediente que casi va a acumular ya 4.000 fojas en el Consejo Deliberante. Todo esto que uno dice está documentado, que hubo una gestión que intentó pasar esto por la provincia de Buenos Aires sin que vaya al Consejo Deliberante, y la provincia de Buenos Aires le dijo, no, miren, ustedes tienen una norma y me están diciendo que esa parcela es rural. Tiene que tener un uso específico vinculado a la producción de energía. Y ahí vuelvan con los papeles y continúa la habilitación. Ahí empezó el escándalo, ahí tuvieron que empezar a sacar cosas de los expedientes, poner un papel acá, poner otro allá, y ya se le habían firmado la obra a la empresa, por ejemplo, los permisos de inicio de obra. Ya se le había dado cierto consentimiento para avanzar. Ya había un municipio que le había dicho, dele, prosigan, Luján esto lo va a poder hacer sin inconvenientes. E incluso cuando el tema llegó al Consejo Deliberante, se lo quiso pasar en una primera intención como un tema menor. Y ahí empezamos a ver realmente de qué se trataba. Y ha llevado mucho trabajo poder realmente hacer este compendio y garantizar esta transparencia de que hay un expediente que ojalá a todos los que hablan de esto, y sobre todo los políticos que hablan de esto, analizaran en profundidad ese expediente y vieran toda la documentación que hay, porque estamos hablando de que la información está completa. Hace más de un año en el Consejo Deliberante. Claro. Este expediente se inició el 2 de junio del año pasado, es decir, ha pasado ya un poquito más de un año de que este expediente se inició. En 2 oportunidades se le dio intervención a este Departamento Ejecutivo, en una primera oportunidad para consultarnos si era todavía interés del Estado argentino la producción de energía por parte de esta planta, porque como estamos hablando, fue una política que había iniciado el gobierno de Mauricio Macri, que tuvo distintas aristas, y cuando llega el gobierno de Alberto Fernández, el Consejo Deliberante estaba en la justa razón de preguntarnos, bueno, ¿esto todavía es un tema de interés o lo que en su momento se declaró en la emergencia energética ya está culminado y se ha pasado esa situación, llamémosle, de estrés de la red energética? Bueno, nosotros hicimos las consultas pertinentes y el área de energía de la Nación respondió que sí, que la planta es de interés, ratificó los informes de CAMESA en su momento y ratificó la necesidad de avanzar en la habilitación. Respondimos eso al Consejo Deliberante y el expediente nos volvió este año para hacer nuevas consultas y para ver qué solución proponíamos nosotros. Y ahí fue que tomamos la decisión de incorporar, además de los informes, porque también he escuchado cosas como que no se ha expedido el área de producción, el área de ambiente. Bueno, eso, sí, quienes dicen eso es porque no han visto los expedientes. Claro. Porque esa documentación está, se ha expedido el área de legales, el área de servicios públicos, el área de planeamiento, el área de economía. En conclusión, nosotros elevamos ahí una propuesta de ordenanza que permita esto, normalizar una situación extremadamente irregular, una situación que ha atravesado a nuestra ciudad y ha atravesado al Consejo Deliberante en un manto de sospechas. Por eso nosotros trabajamos muchísimo en que esté toda la documentación en ese expediente y en aportar más incluso. Cada vez que se nos ha pedido más documentación, hemos trabajado para acercar más documentación porque creemos que hay que resolver esta situación, insisto, de extrema irregularidad que constituyó el gobierno de Oscar Luciani y que hoy nosotros hemos aportado una propuesta de normalización para que esta empresa que tiene habilitación del Estado Nacional, que tiene contrato con el Estado Nacional para proveer energía, no estamos hablando de alguien que es proveedor de bienes muebles del Estado. Es una empresa que provee energía al Estado Nacional. El camino que vos indicás y que los vecinos lo están escuchando atentamente es el camino real, correcto. Administrativo, burocrático. El tema es el lobby político. ¿Cómo se desoye
el lobby político, las presiones de arriba, porque muchos concejales han tenido que consultar para ver su voto a cuestiones arriba, presiones que existen. O sea, este camino es el correcto desde el punto de vista administrativo, pero hay que dejar de lado un montón de cosas que también están en juego, ¿no? A ver, me parece correcto el punto que vos estás señalando. Hay una primera dimensión que es lo que hace a la administración y a la legalidad de este proceso. Exacto. Hay una segunda dimensión, creo yo, que hace a la cuestión energética, que un poco lo sobrevolamos, que es si la planta provee o no provee energía que es necesaria para nuestra ciudad. Bueno, eso está documentado también, eso está expresado en el expediente, eso está en una realidad objetiva de que la planta está ubicada en un nodo que funciona y que abastece en nuestra ciudad a la cooperativa eléctrica a través de la empresa Transva. Entonces, evita cortes de energía en su casa. Hay una empresa que provee energía al sistema interconectado. El sistema interconectado provee energía a nuestra ciudad, no es que la provee, está bien, le provee a todo el país, pero digo, la central transformadora y distribuidora que está en nuestra ciudad es abastecida por la central térmica y de allí se abastece a la cooperativa eléctrica cuando la cooperativa eléctrica lo requiere y estabiliza las redes de la región. Hay una región energética que es en la cual Luján se encuentra, que esta empresa abastece, esta central abastece de energía a esa red. Esa es la dimensión energética. Hay una dimensión ambiental también. Acá se han dicho barbaridades, acá se ha querido distorsionar una realidad y se ha querido comparar esta cuestión con uno de los grandes flagelos o la catástrofe ambiental que ha tenido Luján, como ha sido la historia de Curtarza. El tema del agua es un tema central. Se ha querido comparar el tema del agua. Yo el otro día lo decía, porque es un tema del cual yo me he ocupado mucho. Yo conozco el tema Curtarza y quiero ser muy respetuoso con la historia de un pueblo que ha luchado de verdad contra un problema grave de contaminación. Curtarza utilizaba 1000 litros de agua por cuero que curtía y llegó a curtir 7000 cueros diarios, es decir, consumía de las napas de Jáuregui 7 millones de litros de agua diarios. ¿La comparación es descabellada totalmente? Pero absolutamente, pero esa agua, además, se mezclaba con cromo, con mercurio, con plomo, se trabajaba con metales pesados, iba a una bacha donde se mezclaban los cueros. Yo asistía a una visita guiada, me acuerdo que en aquel momento el gobierno que estaba organizó a la empresa Curtarza, y lo pude ver esto que estoy diciendo, no es que me lo contaron. Digo, uno estaba en el tema y lo investigaba, pero además tuvimos la oportunidad en una ocasión de ir a verlo. Y eso después, con el tratamiento que se le hacía de metales pesados, terminaba con una planta de tratamiento que tenía severas deficiencias en el río Luján. Claro. Diariamente 7 millones de litros de agua contaminada terminaban en el río Luján. Terrible. Y acá estamos hablando de una planta que consume 2000 litros de agua por hora, que funciona cuando funciona, porque tiene un servicio que es, podemos llamarlo una guardia pasiva. Claro. No es que la planta funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Cuando el sistema lo requiere. Funciona cuando el sistema lo requiere y Camesa se lo solicita. Claro. ¿No? Entonces, cuando arrancó a funcionar, allá por el 2018, insisto, habilitada por el Estado Nacional, porque acá hay que repetir lo obvio permanentemente, porque si no pareciera que hay cosas que se nos van escapando de la memoria de lo que ocurrió en esta historia. Cuando empezó a funcionar, funcionaba alrededor de 4 horas promedio diario en el año, ¿no? Hay tal vez un mes que está apagada y un mes que funciona 7, 6 horas. En la actualidad está funcionando alrededor de 2 horas y media. ¿Por qué? Porque empezó a impactar también la estrategia de las energías renovables. El sistema es interconectado porque tiene una estrategia común. Después en cada región se va adoptando lo que se requiere para dar respuesta a esa comunidad, al sector industrial que allí se encuentra instalado. La planta está instalada en un corredor industrial, ¿no? Está instalada en la ruta 6 y 34, en las inmediaciones casi pegada a una de las empresas más grandes de nuestro partido, como es CCU. Está muy cerca, por ejemplo, de Cartocor. Es un corredor industrial, la ruta 6. Total. Es uno de los lugares claves de nuestra industria. Hay muchas más empresas, ¿no?, en esa zona. Esa es la dimensión ambiental. Y después creo que hay una dimensión, como vos decías, y perdoname toda esta introducción para llegar a tu punto,
hay una dimensión política que en parte explica y puede englobar en distintas aristas las otras tres. Que estuvo encriptada desde el comienzo. Que estuvo atravesada por muchos, indudablemente por muchas internas y por muchas disputas políticas, y eso en parte hasta podemos considerar y pensemos por momentos que está bien. Ahora, cuando Yo se recuerdo busca... un consejo, perdóname Matías, un consejo deliberante que aprueba y que después el intendente Luciano termina vetando. Bueno, eso ocurrió y eso No es es un parte... tema menor. Y eso es parte, Es parte de la historia. Eso es parte también, y revísenla, la resolución del 2018, cuando el Estado Nacional decide habilitarla, se ampara en el mamarracho que estaba ocurriendo en Luján. Claro. Y dicen, un día la habilitan, un día la derogan, un día la vetan, otro día derogan la ordenanza, otro día... Considera Hubo esa municipios como el de resolución... Mateu que funciona una planta que no ocurrió lo que está pasando acá en Luján. Tuvo su disputa política, Sí. leí la historia, hablé con gente, tuvo su disputa política en el comienzo, pero no tiene esta historia ya media papelonesca que estamos viviendo acá. Y cada caso tendrá su historia. Sí. Yo la verdad que no conozco en profundidad otras situaciones. Me aboco y Sí. he estudiado A lo y de he acá. analizado, y con responsabilidad, como nos pidió el intendente, estudiamos en profundidad el caso Luján, toda la documentación de lo que había, solicitamos informes al Estado Nacional y Provincial, y bueno, fuimos trabajando. Yo mismo recorrí la planta, fue público, lo Sí. comunicamos. Sí, sí. Recorrió la planta los concejales, recorrió la planta el Consejo Urbanístico Ambiental, que tomó parte también en este expediente, que insisto, tiene más de un año de tratamiento. Y bueno, en esta dimensión política me parece que hay quienes han intentado, siguen intentando, distorsionar la realidad y alejar, tal vez, y por eso decíamos al principio, y retomo sobre eso, no meter a todos en la misma bolsa, tal vez No. han opacado un poco el reclamo de mucha gente que genuinamente seguramente está preocupada por esto. Y a ellos también les tenemos que hablar y decirles que acá hay un expediente, que se ha transparentado una situación y que lo que nosotros buscamos es regularizar esta situación, como decimos, extremadamente irregular, y que amerita tener desde la ciudad de Luján, desde el municipio de Luján, una resolución. Bien, situándonos en la situación ocurrida el martes y el jueves, Matías, ¿atribuyen a cuestiones netamente políticas estas actitudes, analizando cuáles son sus actores? Y puede ser. Hay muchas cosas que seguramente todavía no estamos pudiendo ver con claridad. A mí me parece que el tiempo es un gran ordenador de las cosas, y el tiempo nos permitirá comprender mucho mejor qué intereses se jugaron en esta discusión. Claro, porque si uno analiza los actores, los oradores, los que llevan la bandera adelante, hay dirigentes políticos, hay ex dirigentes políticos, hay empresarios, hay ex concejales, o sea, hay un espectro dentro de la matriz de esta asamblea que tiene muchos aspectos. Y después está como decís vos, pero es la minoría pura, el vecino que fue a manifestarse y que no tenía. Ustedes del Ejecutivo atribuyen y ven con estos ojos de la gravedad de coartar el funcionamiento institucional por parte de la Asamblea y de los vecinos que interrumpieron el jueves la sesión. Y a ver, es algo que no estamos habituados. Claro. Digo, la expectativa nuestra es en el ámbito de las reglas de la democracia. Claro. Nosotros elevamos un proyecto de ordenanza y nos vamos a ajustar a la resolución de lo que el Consejo Deliberante nos diga. ¿Podría el Consejo elevar o respondernos con otra norma, con otra solución? Ahora, nuestro accionar es en el marco de las instituciones. Digo, se nos pide intervención en 2 oportunidades, en un expediente, en la segunda oportunidad expresamos lo que a nosotros nos parece debe ser la solución. Bueno, nuestra expectativa es esperar que el Consejo Deliberante resuelva. A lo mejor cometimos alguna equivocación en todo esto que estoy diciendo, no comunicarlo con más intensidad en cada paso que fuimos dando. O tal vez el tema en ese momento lo hicimos y no llegó a hablarse con la intensidad, pero yo recuerdo una nota que vos hiciste acá con el intendente. ¿Ya cuánto tiempo pasó? 2 meses, por lo menos. No, creo que bastante más. Digo, cuando Plantó la postura aquí cuando se habló de este tema. Claro, que fue levantada por muchos medios. Y otros medios, es cierto, otros medios hicieron eco de lo que pasó aquí en tu programa. Entonces, este no es un tema que se está tratando hace 2 días. Esta es una empresa, insisto, que funciona desde el 2018.
que funciona activamente desde el 2018. El tema Porque salió cuando hay gente que cree se conoció que iba a ser parte de la agenda de la A ver, legislativa. hay gente que yo por ahí he escuchado que cree que, bueno, ¿qué va a pasar si la termoeléctrica se empieza a funcionar? Si el Consejo Deliberante la autoriza, empieza a funcionar. Ya No, está no, funcionando no es desde- así. está Está funcionando. funcionando desde el 2018. Claro. Pero está funcionando inyectando energía. Entonces, hay mucha gente que del 2018 a la semana pasada no sabía que había una central térmica en Luján, seguramente. Bueno, esa situación está y esa gravedad, insisto, no quiero volver a decir todo lo que ya dije de esta situación que para mí es extremadamente irregularidad y que marca cuál fue el comportamiento en los temas serios e importantes que tuvo la gestión del intendente Luciani, ¿no? Si se trataban estos temas con tanta liviandad y con tanta irresponsabilidad, bueno, acá estamos viendo los resultados, ¿no? Y lo que cuesta poner orden sobre estos temas. ¿Faltan a la verdad los ambientalistas que dicen que el intendente no los atendió? A ver, hubo muchos Porque diálogos. se plantan mucho en eso. Quiero Hubo que digas- diálogo con distintas Hubo personas. diálogos. Insisto, tal vez no del todo representativos de esa asamblea, o después de esa asamblea fue incorporando otra gente, o se dieron situaciones que nosotros estamos dispuestos a remediar. Hubo reuniones, hubo de hecho algunas personas que entiendo integran la asamblea que estuvieron en el área de producción, que pidieron información, que se les entregó un informe escrito, una comunicación en simultáneo que hace un mes aproximadamente el Consejo Deliberante trató también sobre otros temas ambientales de Luján, se les elaboró un informe, se les entregó. Pero bueno, acá hay un tema puntual que preocupa y nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando y seguir trabajando en ese sentido. ¿Qué esperan para el próximo lunes? ¿Mirarla y que tenga aprobación? O sea, que vaya todo por los carriles normales. Reitero, Es lo mismo. nosotros estamos sujetos a las reglas de la democracia. Elevamos al Consejo Deliberante un proyecto y esperamos los resultados de esa votación. Y vamos a actuar en consecuencia al resultado de esa votación. Que reitero, se está tratando de una rezonificación y que no implica en ese punto culminar con el proceso de habilitación. Después empezará Es el un puntapié proceso de inicial. habilitación en el cual tendremos que trabajar seguramente desde el Departamento Ejecutivo mucho más, porque hasta acá, gran parte del tiempo trabajó el Consejo Deliberante, más de un año. Aparte Cuando es una- vuelva la ordenanza, si es que vuelve, como estamos hablando aquí, nosotros nos tendremos que poner a trabajar en todo lo que la normativa exige para que la empresa obtenga su habilitación. Y empiece a tributar en las arcas municipales, que no es un tema menor, porque estamos hablando de que podría, esta regularización / habilitación, implicaría un ingreso, si es retroactivo, como van a plantear algunos concejales, que tendría que ser retroactivo al año que empezó a funcionar. Estamos hablando de mucha plata, Matías, que le puede ingresar a la ciudad de Luján. Nosotros ¿Es así exigimos esto? eso, nosotros exigimos Claro. eso como se le exige a cualquier industria, a cualquier Claro. comerciante. A partir de que empezó a funcionar nuestra ciudad, debe pagar las Tasas. tasas y derechos correspondientes. Entonces, es lo que corresponde. A partir de que empezó a inyectar energía a la red, debe pagar y el municipio tiene todas las facultades y el peso de la ley para reclamar toda esa deuda también de Y manera esa es una retroactiva. planta que puede ingresar a Luján y que puede llegar a ser volcada en obras. Obviamente, eso es cuidar los recursos de los lujanenses también, ¿no? Gracias, Porque Matías. no es de otro. Un placer. Gracias como a siempre. vos. Habló Matías Fernández, el jefe de gabinete. Nos vamos. ¿Qué hora es?